números 28. Antes del número 28 está el número 27 y antes del 27 está el 26. ¿Y por qué tengo que retroceder hasta el 26? ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 26 comienza la tercera parte del libro, por así decirlo, ¿no? Ya que este libro básicamente lo podemos dividir en tres partes. Capítulo 1, capítulo 11, vemos lo que muchos entendidos lo han denominado la obediencia, ¿no? Y vemos ciertamente a Dios a través de Aarón y Moisés dando instrucciones al pueblo, realizando un censo, hablándoles sobre los sacrificios, los holocaustos y todo aquello, dando básicamente instrucciones, 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 capítulo 1 al capítulo 11. A partir del capítulo 11, por así decirlo, en adelante, vemos ya no vemos obediencia, sino vemos obrar al pueblo. Lo que vemos es queja, murmuración, envidia, descontento, insatisfacción, rebeldía, hasta el capítulo 25, ¿no? Donde vemos que donde finalmente estando a puertas de estar, de ingresar a la tierra prometida, cómo es que el pueblo se va a involucrar, ¿no? Con estos pueblos paganos y van a comenzar a muchos jefes o príncipes de Israel, dice, los líderes comienzan a entrar en una relación por así decir, de convivencia, ¿no? De matrimonio, por así decirlo, con mujeres de un pueblo pagano, ¿no? Como los madianitas o los moabitas, ¿no? Entonces, triste, porque después de todas las instrucciones en el que Dios les ha dado en la primera parte, ver cómo el pueblo responde con quejas, murmuraciones, insatisfacción, incredulidad. ¿Se acuerdan lo de los 12 espías, ¿no? 10 de ellos totalmente eh, atemorizados y todo lo demás. Entonces, van a pasar 38 años dando vueltas en lo mismo. Pero a partir del capítulo 26 comienza la tercera parte, por así decir, de esta crónica. ¿Y qué es lo que vemos a partir del capítulo 26? Un nuevo censo, y en ese nuevo censo se nos deja bien claro de que definitivamente solo dos personas de la antigua generación estaban ahí presentes. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb, ¿no? Todos los demás han muerto, ¿no? Y ahora en este nuevo censo vemos a la nueva generación, ¿no? A aquellos que han nacido en el desierto o cuando de pronto Dios castigó a los incrédulos y dijo no entrarán a la tierra prometida a causa de su incredulidad, eran menores de 20 años, ¿correcto? Entonces, ellos son el pueblo que ahora Dios va a ingresar a Moisés, a la tierra prometida. Capítulo 27 que vimos, como parte de esta misma trama, vemos cómo es que Dios lleva a Moisés a un monte y le dice, observa, esa es la tierra prometida que yo ofrecí a Abraham, Isaac, Jacob, José y a todos los patriarcas, pero tú no entrarás, ¿no? Entonces, sí, ya se lo había dicho, pero finalmente vemos a Moisés intercediendo y pidiendo que envíe un nuevo líder, ¿no? Dice, porque si no, tu pueblo será como ovejas sin pastor, ¿correcto? Entonces vemos cómo es que Dios va a levantar un nuevo líder, ¿no? Y este nuevo líder es Josué, ¿correcto? Entonces ahí vemos un cambio ya, ¿no? Y es interesante cuando estudiamos a fondo, no lo hemos visto, pero ya en su momento cuando estudiemos el libro de Josué lo vamos a ver a detalle, ¿no? Es interesante porque el Moisés representa qué en el Antiguo Testamento, o incluso cuando se habla en el Nuevo Testamento y se hace referencia a Moisés, ¿a qué es lo que representa? No sé si alguno de ustedes relaciona a Moisés con alguna palabra. Es una palabra breve, corta, de 3 letras. ¿A qué representa Moisés? Voluntario. Fuerte. Nadie. Muy bien, Sofía, ya puesto. Moisés representa a la ley, ¿no es cierto? Sí. Pero hay un cambio, ¿no? Y hay un cambio ahora de liderazgo ya a semanas de ingresar a la tierra prometida y levanta un nuevo líder, Dios. Y este nuevo líder lleva por nombre Josué. Y es interesante, ¿no? Porque Josué, por cierto, no se llamaba Josué. En otro momento veremos, ¿no? Él se llamaba, tenía otro nombre, cuyo significado era salvación. Pero Josué significa la salvación viene de Jehová, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?
Y es más, Josué en hebreo es lo mismo que Jesús en griego, ¿no? Entonces, es el mismo nombre de Jesús, por así decirlo, sino que uno está en hebreo, el otro está en griego. Entonces, la salvación viene de Jehová, ¿no? Entonces, Josué básicamente representa o apunta, ¿no? A lo que Cristo también va a hacer con nosotros. Nosotros no somos salvos por la ley, nosotros somos salvos por gracia. La salvación vino por gracia, ¿no? Entonces, eh, bien, después de este cambio que vemos y ahora Josué va a tomar el liderazgo, capítulo 28 que nos corresponde a hoy, vemos nuevamente algo que tú dirás, pero pastor, ¿no? Ya lo hemos visto en Éxodo, ya lo hemos visto en Levítico. Básicamente va a hablar sobre holocaustos y sacrificios. Y el mismo libro de Números, también en los primeros capítulos, le ha dedicado a estos holocaustos y sacrificios. ¿Y por qué es que Dios de pronto nuevamente va a recordarles esto? Primero, en el contexto, son una nueva generación. Por tanto, es necesario que se les vuelva a recordar, aunque pudieron haberlo ya aprendido propio de sus padres, pero Dios les va a volver a recordar la importancia de los holocaustos y sacrificios que deben de presentar ellos estando en la tierra prometida. Entonces, a esta nueva generación. Y básicamente, en este capítulo vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Del verso 1 al verso 15 vamos a ver ofrendas referentes a ciertos periodos de tiempo, ofrendas diarias, ofrendas semanales y ofrendas mensuales, o holocaustos diarios, holocaustos semanales y holocaustos mensuales. Y a partir del verso 16 al 31, lo que vamos a ver son ofrendas referentes a ciertas fiestas solemnes, ¿no? Del verso 16 al 31, ciertas fiestas solemnes que son conocidas ahí ya por ustedes, porque va a hablar de la Pascua y del Pentecostés, ¿no? Entonces, es interesante, de las primicias, disculpen, ¿no? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque todo esto que Dios hace a través de este sistema de ofrendas, lo que básicamente está haciendo Dios con el pueblo es de que está creando en el pueblo esa necesidad continua de que el pueblo se relacione con Dios. Recordemos algo, que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, eh, el contexto nos narra de que ellos estando en Egipto eran esclavos y no tenían libertad para presentar sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios a Dios. Que si bien es cierto, no había sido dada explícitamente, textualmente, como a través de Moisés se ha dado ya en el Éxodo, en Levítico y ahora en Números, no significa que el pueblo de pronto no presentaba ese tipo de sacrificios. Vemos desde Abraham, desde Jacob presentando ciertas ofrendas, ciertos holocaustos a Dios, ¿no? Entonces esto estaba, eh, en realidad era una práctica de parte de los patriarcas, ¿no? Pero estando ellos 400 años en Egipto, una de las libertades que se les había recortado era eso, ¿no? No podían presentar. Por cierto, una de las razones con la que Moisés va a Faraón y le dice, ¿no? Deja que tu pueblo, que el pueblo salga y presente sacrificios a Dios, ¿se acuerdan, no? En el Éxodo. Entonces, cuando Dios los saca, Dios no solamente quiere llevarlos literalmente, sacarlos del yugo egipcio y, bueno, llevarles a una tierra y que vivan sueltos, libres, eh, y ya, ¿no? No es el propósito de Dios. En el libro de Éxodo vemos claramente que Dios lo que quería hacer es llevarlos en pos de Él. Y eso vemos cuando ellos van al monte Sinaí, van en pos de Dios. Dice, no, ustedes serán para mí mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios, no. Sed santos porque yo soy santos. Y vemos que Dios constantemente a través de estos sacrificios, a través de la misma ley, lo que está buscando es una relación con el pueblo. El pueblo tenga una manera de vivir distinta a los otros pueblos que no tenían a Dios, porque eso significa Israel, gobernados por Dios, ¿no? Entonces, una relación continua. ¿No se parece también a nosotros eso? Cuando Cristo nos hace libre del pecado, no nos hace libre para ahora ser libres en el sentido de que, bueno, ahora sí mando yo sobre mi vida y hago lo que yo quiero, ¿no? Cuando Cristo, con su sacrificio perfecto en la cruz, nos salva del pecado, de la sentencia del pecado, pero nos trae a una relación con Él. El libro de Romanos dice que ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia, ¿no?
Jesús dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Y él se pone como el pastor y nosotros como la oveja. Nosotros somos siervo, él es el Señor, nosotros somos miembros de su cuerpo, él es la cabeza. Él ha dado de su Santo Espíritu para que esté para siempre con nosotros. Y vemos en diferentes pasajes de la Biblia, el Nuevo Testamento, que Cristo lo que está haciendo con nosotros es una relación continua con Dios. El libro de Hebreos dice que a través de Cristo ahora nosotros tenemos entrada directo al trono celestial y podemos pedirle en su nombre, ¿no? Entonces te das cuenta de que no hemos sido salvos de la esclavitud del pecado para ser libres y no saber qué hacer. No somos salvos de la esclavitud del pecado para tener una relación constante con el Señor. Entonces, estos sacrificios que el día de hoy vamos a ver, estos holocaustos, ciertamente se fue dado en un contexto para el pueblo de Israel que ha sido sacado de la esclavitud del pecado, pero para nosotros, ¿qué, pastor? Para nosotros, ¿sabes? Lo primero que debemos de recordar es que en su sacrificio, Cristo ya lo hizo todo. No hay más sacrificios que nosotros tengamos que presentar. Ya no hay. Pero al mismo tiempo debemos recordar que Cristo en ese sacrificio no solamente nos ha traído salvación, sino también relación con Dios. Entonces, estos sacrificios nos van a recordar justamente a nosotros hoy en día a cómo es que debe estar nuestra relación con Dios. Así como Dios a través de estos sacrificios busca una relación entre su pueblo y Él, de la misma manera hoy en día en Cristo nosotros somos llamados a estar en una continua relación con Dios. Entonces, como decía alguien muy famoso, síganme los buenos. Vamos a leer del verso 1 en adelante, ¿sí? Verso 1 al 15, ofrendas diarias, semanales y mensuales. Veamos las diarias. La ofrenda diaria está entre el verso 1 y el verso 8. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Y es interesante, ¿no? Porque mira lo que dice, eh, cada día estamos en número 28 por si acaso, para los que se han conectado recién, pero dice, no, cada día será holocausto continuo. ¿Qué es holocausto? O sea, es interesante esta palabra holocausto. Holocausto era un tipo de sacrificio que se entregaba por completo, que tenía como propósito llegar con olor grato, fragante a la presencia de Dios, ¿no? Esto dice debía ser hecho cada día. Es interesante, ¿no? Entonces, el holocausto era entregado como una expresión de devoción, de agradecimiento a Dios. Ese era un holocausto, básicamente. Verso 4 dice, un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todos los días. Dice, cada día será holocausto continuo, ¿y cómo? En la mañana y en la tarde, ¿no? Incluso, o sea, 2 veces al día, mejor dicho, ¿no? No es un holocausto, un sacrificio diario, sino son dos, en la mañana y en el día, lo que el pueblo tenía que hacer. Y dice, y la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas, manchacadas en ofrenda. El holocausto es holocausto continuo que fue ordenada en el monte Sinaí para olor grato, otra palabra clave, ¿no? ¿Para qué? Para olor grato. Tenía que llegar a la presencia de Dios con un olor grato. Y esto determinaba mucho 2 cosas, ¿no? Uno, que sea hecho con la actitud correcta y 2, de que sea hecho tal como Dios lo ha dicho. Yo puedo hacer cosas tal como Dios lo dice, pero con una actitud incorrecta. O puedo tener la mejor actitud, pero no hacerlo como Dios lo dice. Y ahí estoy, en ambos casos no estoy siendo obediente al 100%. Dice, ofrenda encendida a Jehová, verso 7, y su libación y la 1/4 parte de un hin con cada cordero derramarás libación de vino, dice, superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde. Entonces dice, conforme a la ofrenda de la mañana, igual que la ofrenda que se entregó en la mañana. Y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová.
quiero aclarar de que no vamos a explicar los componentes, ya que ya lo hemos hecho en el libro de Éxodo y también en el libro Levítico, ¿no? ¿Quieres saber un poco más sobre esto? Anda, ve al YouTube y busca nuestro estudio, ¿no? Pero ya lo hemos explicado. Lo que básicamente recuerda, esto es un recordatorio. Recuerda que esto es un recordatorio. Qué chévere. Entonces, mira, eh, lo que básicamente nos está enseñando esta ofrenda diaria es uno que era en la mañana y otro que era en la tarde. Holocausto que era entregado completamente a Dios. Y como les decía, ¿no? Tenía que ver mucho la actitud y al mismo tiempo el cumplirlo al pie de la letra. A veces queremos hacer las cosas de Dios al pie de la letra, pero con una actitud incorrecta. ¿Estará bien? Definitivamente que no. Y a veces tenemos la mejor actitud, pero no lo hacemos al modo de Dios, sino a nuestra manera, como a mí me parece. Pero en ambos casos, si uno de los dos factores no lo estuviéramos cumpliendo, llegará con olor grato a Jehová, créeme que no. No creo que los dos hijos de Aarón, cuando de pronto presentaron incienso extraño a Jehová, hayan tenido una mala actitud, diciendo, retémosle a Dios, que no, o sea, incendiemos el tabernáculo. No ha sido eso. Tuvieron quizás una buena actitud, ¿no? Porque estaban sirviendo, eran hijos del sumo sacerdote. Pero ¿cuál fue su gran error? Que quisieron hacerlo como ellos creen que debería ser. Y no como Dios había dado la lista, ¿se acuerdan en Levítico? Dios había dado una lista de los ingredientes que debería tenerlo, este incienso que se presentaba a Dios. Pero ellos dice presentaron un incienso extraño. Extraño significa diferente a lo que Dios había establecido. Entonces, mis hermanos, esto nos debe recordar varias cosas. Uno, cómo está nuestra devoción continua o cómo está nuestra devoción diaria para con Dios. ¿Está siendo realmente continua? ¿O de pronto esa devoción, ese tiempo de oración, ese tiempo de pasar en la palabra de Dios, está siendo itinerante, ¿no? Como decía Sofía una frase, ¿no? A veces dejo de leer la Biblia o a veces la leo. ¿Cuál de los dos grupos estás? A veces por el cansancio o por alguna emergencia dejo de orar, o es que a veces oro, nada más. ¿Cómo está nuestra ofrenda continua a Dios en ese sentido? Nuestra devoción a Dios. ¿Lo estoy haciendo a mi manera o tal como lo he venido aprendiendo a través de la palabra de Dios o tal como se me está enseñando? ¿Lo estoy haciendo con la actitud correcta o lo estoy haciendo por cumplimiento? Qué pesado orar. Señor, te doy gracias por este día. Amén. Ya, ya cumplí y aplacaste tu conciencia. ¿Cuál es la actitud cuando leemos la Biblia? Lo voy a leer, pero al mismo tiempo está abierto mi Facebook, ¿no? Y estoy viendo y al final termino de leer y no entiendo ni lo que he leído. ¿Cómo está mi actitud en esa búsqueda? Recuerda, ya no hay sacrificio, ya no hay holocausto que nosotros podemos entregar. Lo que podemos entregarle a Dios, por cierto, el holocausto no hace salvo a nadie. El holocausto era porque ellos ya habían sido sacados de la esclavitud del pecado y ahora tenían la libertad de presentarles este holocausto. Romanos 12, capítulo 1. Os ruego que se presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es nuestro culto racional. Y eso es diario, es continuo. ¿Cómo estamos en cuanto a eso? O sea, y es algo que debemos responderlo cada uno de nosotros. Cada uno sabe cómo está nuestra oración diaria a Dios. Es interesante cómo lo pone aquí, ¿no? En la mañana y en la tarde. ¿Comienzas el día con Dios? ¿O de pronto te acuerdas de Dios a las 5 de la tarde cuando te vienen a cobrar la deuda? ¿Comienzas tu día con Dios? ¿O de pronto nos acordamos de Dios cuando ya va a anochecer y dices, uy, estoy vivo? ¿Cómo comenzamos? El creyente tiene que aprender que nosotros no hemos sido salvos ya, hemos sido llamados a tener una relación con Dios. Y cuando estamos en una relación con Dios, siempre hay un saludo, ¿no? ¿Te imaginas? Yo vivo con Sofía, Kiyari y Haka.
a pesar de que vivimos en la misma casa, amanece, el primero que abre el ojo, el que está más consciente, buenos días, amor, ¿no? O amor, buenos días. Gigi, ¿cómo amaneciste, hijita? Jaquita. Hay un saludo, ¿no? Imagínate levantarnos y todos mudos y a las 5 de la tarde nos acordamos que somos familia. A veces lo mismo sucede con el Señor, o podría suceder con el Señor. Comencemos nuestro día con Dios y, ¿sabes? No solo comencemos nuestro día con Dios, terminemos nuestro día con Dios. Esa oración nocturna, cuando ya todas las luces están apagadas y solamente suenan, oyes los gatos ahí en el parque, nada más. En ese momento, levanta tu oración a Dios y dile gracias, Señor. Una de las cosas por las que oro constantemente o en lo personal, y les cuento, es de que cada que amanezco, para mí es un gozo, y si lo voy a contar ya, no es un trauma, ¿no? Cada que amanezco, toco y está Sofía. Voy al camarote, está Kilian y está Hakan, digo, gracias Dios porque me permites un día más amanecer junto a mi familia. Esa es una de mis oraciones que hago. Y cuando me acuesto también una de mis oraciones es, gracias Señor porque nos permites acostarnos a los cuatro nuevamente juntos. Y esa es una de las razones por las que uno puede orar. Pero cada uno de nosotros tiene bendiciones como esas por las que debemos de darle gracias a Dios. Pero muchas veces no me fue bien el día. No tengo ganas de orar, estoy cansado. Un poco más le hago la ley del hielo a Dios, ¿no? Aunque no lo digo, pero lo hago. Tengamos cuidado con hacerle la ley del hielo a Dios. O sea, no está bien. Existen salmos, el Salmo 5, anótalo, lo voy a leer, ¿no? El Salmo 5, verso 3, es interesante porque nos habla sobre el salmista, ¿no? El salmista buscaba constantemente a Jehová. Por la mañana, Salmo 5, 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ese esperaré es, te voy a encomendar mi día, lo que tú vas a hacer. Su esperanza estaba en Dios. En cómo le va a ir a este hombre durante el día, estaba en Dios. En cómo iba a afrontar sus problemas, sus dificultades, estaba en Dios. Salmos 88, verso 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Te das cuenta? Este salmista oraba por las mañanas. Esperaba en Dios desde la mañana. No acudía a Dios cuando ya de pronto estaba en emergencia, sino acudía a Dios al comenzar el día. Encomendaba su día a Dios. Se presentaba delante de Dios cada mañana. Pero el salmista también se presentaba a Dios por la tarde. Salmo 63, verso 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, esa es mi cama, ¿no? Cuando medite de ti en las vigilias de la noche, dice, medité de ti en las vigilias de la noche. Salmos 141, verso 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Te das cuenta? El salmista sabía acudir a Dios tanto en las mañanas como en las tardes. Pero en realidad no debería ser solo en la mañana y en la tarde. Constantemente podemos vivir en una vida continua de oración a Dios, no en el sentido que estoy orando eh, audiblemente, sino en una constante conversar con Dios. Por lo general, les comento también, o sea, lógicamente a veces estamos viajando en familia o acompañados, estamos conversando, sería decir, no, estoy hablando con Dios en este momento, no, o sea, conversa, ¿no? Ten coinonía con tu familia, tus amistades. Pero hay momentos en los que podemos estar caminando, viajando solos. A mí en lo personal a veces me toca conducir solo. Voy, dejo a Sofía en su trabajo en mi Perú y de mi Perú tengo que irme nuevamente hasta Pachacute, que eso demora 25 minutos o 20 minutos. En ese trayecto yo decido qué hago, escuchar música, si es cristiana, bien, orar a Dios. Y una de las cosas que hago ahí es aprovecho y seguir orando a Dios. Entonces, mira lo que dice el Salmo 155, verso 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Dios no se va a cansar de oírte. Dios no se va a cansar de que tú acudas a él. Dios no te va a decir, ya cállate, cállate que me desesperas. No te va a decir, sino Dios estará ahí presto para oír tu voz. ¿Qué hay de la oración por nuestros alimentos? No lo vuelvas esto una regla, una ley, pero que
que siempre es bueno y es de bendición dar gracias a Dios incluso por lo que vamos a consumir, ¿no? Por los viáticos, por la comida. Entonces, mis hermanos, este primer sacrificio que hemos leído, o este primer holocausto, básicamente habla de que la relación con Dios de parte del pueblo tenía que ser continua, todos los días, diario, imagínate, todos los días. Verso 9 al 10 nos va a hablar de una segunda ofrenda, no, la ofrenda del día de reposo. El día de reposo era cada cuántos días, cada 7 días, ¿no? O sea, semanalmente. Entonces esto habla de una relación semanal. Y mira lo que dice, mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo. En otras palabras, este era el holocausto semanal de cada día de reposo. ¿Por qué? Para el pueblo judío el día de reposo venía a ser justamente el, el séptimo día, ¿no? El Shabbat, ¿no? Entonces, lo que venía a ser el sábado para el pueblo judío, ¿no? Dice, además del holocausto continuo y su libación. O sea, esto no está reemplazando, hoy día no tengo mi holocausto diario a Dios. No, adicional a ese holocausto diario a Dios que presentaba el pueblo, se presentaba este día especial, ese holocausto del día de reposo, ese reconocimiento por cómo es que Dios de pronto les ha dicho que guarden un día para consagrarse a Él. Entonces, si bien es cierto, nuevamente, nosotros no practicamos el día de reposo porque el día de reposo tuvo una aplicación para el pueblo de Israel, pero sabemos que este día de reposo apuntaba al verdadero reposo que es nuestro Señor, al verdadero reposo que solo Jesucristo puede dar. No nos podemos limitar a un día, no somos judíos, pero este día de reposo habla de un principio mayor, de que Jesucristo en su sacrificio perfecto, Él es nuestro reposo, en Él descansamos. Él dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré reposar. El libro de Hebreos claramente dice que Jesucristo es nuestro reposo. La pregunta es, ¿realmente estás descansando en Jesús? ¿Estás acudiendo a Él como tu fuente de reposo? ¿O de pronto descansamos en otros medios, en otras fuentes que se agotan y luego nos estresamos y luego nos preocupamos y no sabemos qué hacer? Descansa en el Señor. Esta ofrenda a ellos les recordaba que deberían de descansar en el Señor. Ahí alguien podría decir, no, pero mejor hoy día trabajo, ¿cómo voy a reposar? No, ellos a través de guardarse este día de reposo, presentar su holocausto, estaban depositando su fe en el Señor. ¿Cómo es que en Dios, que ellos estaban confiando en que Dios proveerá y que ese día le iban a consagrar a Dios? De tal manera que para el pueblo judío no había de que no tengo tiempo. Le dedicaban ese día a Dios. Hoy en día, vuelvo a repetir, no somos llamados a dedicar un día a Dios, sino a dedicarle todos los días a Dios, porque nuestro reposo es Jesucristo. A de que todas nuestras preocupaciones, todos nuestros anhelos deben de reposar en Él. Pero hay una manera práctica en la que nosotros podemos hacer esto. Ciertamente, día a día, nosotros reposemos y descansemos en el Señor, pero hay una manera práctica donde nos reunimos como pueblo, como iglesia, a darle las gracias a Dios. ¿Y cada cuánto tiempo lo hacemos? Semanalmente, ¿o no? Semanalmente nos congregamos, ¿no es cierto? Semanalmente también podemos venir y decirle, presentarle nuestra vida, nuestro canto, nuestra alabanza a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, he separado este tiempo especial para ti. De tal manera que el congregar no debe ser una opción. El congregar no debe de ser decir, bueno, hoy día tengo ganas, por lo tanto voy. Hoy no tengo ganas, entonces no voy. Hoy día se me ocurrió salir a pasear, entonces no voy. Hay situaciones que pueden ser temas de salud o de emergencia en la que no vamos a poder. Tampoco te flageles, es que no puedes. Pero solo tú y Dios saben cuándo sí puedes.
pero a veces le damos la prioridad a algo más que al mismo Señor. Aprendamos a confiar en Dios. Aún para congregar requiere fe. Les comento, tiempo atrás yo tenía un negocio de librería e internet, años atrás, hace 12, 15, 12 años atrás aproximadamente, 2009, 2010, tenía un negocio de librería. Y de lunes a sábado el negocio iba entre regular y mal. Pero ¿sabes cuándo se llenaba? Los días domingos. Porque los muchachos hacían su tarea a última hora para el día lunes. Los días domingos por la tarde, full impresión, full trabajos monográficos, maquetas y todo lo demás. Y yo pasaba mi prueba de fe. ¿Sabes por qué? Porque para aquel entonces yo ya estaba sirviendo a Dios en una iglesia. Y la iglesia tenía sus reuniones los domingos por la tarde, noche. Tenía que irme desde Pachacútec hasta Bocanegra, Callao, ¿no? Entonces decía, si cierro el negocio voy a perder estos clientes, ¿no? ¿Cómo hago? Y venía mi prueba de fe. ¿Me dejó entender? A veces cerraba y a veces me quedaba con mis trabajos porque decía, no, tengo cuentas que pagar y no, no, mejor no. Y dejaba de servirle a Dios. Hasta que el Señor puso en mi corazón ese reto, ¿no? Decir, créeme, que tu servicio, tu devoción no mengue. ¿Por qué de pronto pones tu esperanza en tu impresora, en tu negocio, como si que te va a suplir más de lo que yo te puedo suplir? Y ciertamente tuve que tomar esos pasos de fe de decir, Señor, una en punto, cierro el negocio. Y muchas veces dejaba a mis clientes a la puerta diciendo, pero quiero que me hagas un trabajo, pero quiero una impresión. Digo, no, disculpa, puse mi horario de trabajo, no. Una en punto, cerraba el negocio. Y cualquier persona podría decir, oye, pero usted es tonto, ¿no? Porque ahí dice, hay clientes, quieren entrar, ábrale la puerta. Cerraba y me iba, y le servía al Señor. Y sabes, en lo personal, no estoy diciendo que lo vuelvas ley, en lo personal, yo veía la provisión de Dios durante la semana. Mientras que para que otros negocios eran muertos, como dicen, para mí me iba bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y veía el favor de Dios. Pero no puedo de pronto llevar una vida continua en la que voy a negociar mi congregar, mi búsqueda del Señor. Puede ocurrir ciertas fechas excepcionales porque de pronto hay una sobrecarga laboral, hay un cachuelo, como dicen algunos, pero no puede ser un estilo de vida en el que nosotros negociemos nuestro trabajo, nuestro negocio versus nuestro congregar. Recuerda, separa un tiempo para el Señor semanalmente para que juntamente con los demás hermanos de la iglesia puedas consagrar tu vida a Dios. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 25 es bien conocido. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A eso voy, que no se nos vuelva costumbre. Si faltaste un domingo porque salió una emergencia, no te sientas mal, no te sientas pecador, puede ocurrir. Pero tú sabes si realmente fue emergencia o tú decidiste ir a pasear antes que congregar. O tú decidiste quedarte en tu cama antes de congregar. Eso solamente lo sabes tú y Dios. Pero es interesante Hebreos 10:25, cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, la venida del Señor se acerca. Pero previo a ese versículo está el 24, ¿no? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Justamente eso ocurre cuando nos congregamos. Y esa es la razón por la que Dios quiere que nos congreguemos. Uno para buscar su rostro, uno para darle las gracias, para adorarle, para ser edificados con su palabra. Pero créeme que también vas a animarte, te vas a estimular en el amor al prójimo unos a otros, en el servicio de las buenas obras de unos a otros. Porque vas a encontrar a tus hermanos en la fe, con las que vas a tener coinonía, comunión, y vas a pasar un tiempo especial con ellos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Recuerda, 6 días de la semana muchas veces interactuamos con incrédulos, que no está mal porque es parte de la vida, es parte del trabajo, pero el Señor está proveyendo de un tiempo, un día especial para buscar su rostro, buscar su palabra, pero también para estar en comunión unos con otros. Amén. Entonces, ¿cómo está tu devoción semanal con Dios? Esa sería la pregunta, ¿no? Verso 11 al 15 del libro de Números, vemos la ofrenda mensual. Entonces, hemos hablado de la ofrenda diaria, de la ofrenda semanal, ahora vamos a ver de la ofrenda mensual. Dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, con ofrenda con cada carnero y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato ofrecerá, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino, medio hin, dice, con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por los meses del año. ¿Cuántas veces al año ofrecerían este tipo de holocausto? 12 veces, ¿no? Porque cada año trae 12 meses, ¿no? Pero esto se presentaba mensualmente. 15. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Y es interesante porque esto venía a ser como era una ofrenda mensual. Vuelvo a repetir, ya no estamos haciendo el énfasis sobre cada ingrediente, cada parte del holocausto. Para eso revise el YouTube, ¿no? Libro de Levítico, ¿correcto? O Éxodo también. Lo que básicamente estamos sacando el principio, ¿qué es lo que Dios quería recordarle al pueblo? Les ha recordado sobre esa relación diaria, sobre esa relación semanal, y ahora un tipo de ofrenda mensual que el pueblo debía presentar. Más adelante, el pueblo iba a convertir esto en fiestas solemnes incluso, o en fiestas mensuales. Algunos lo llaman también como las fiestas de las lunas nuevas. Ya eran fiestas que celebraba el pueblo de Israel más adelante, ¿no? Justamente basado en esta ofrenda que Dios está demandando a su pueblo que se le celebre mensualmente. Entonces, pero el pueblo así como lo hacía semanalmente y esto fue ligado a una fiesta, por la práctica. Era una fiesta para el pueblo este tipo de ofrendas mensuales, pero también vamos a ver en el libro de Isaías cómo Dios va a ponerles una X, ¿no? A estas fiestas de luna nueva, ¿no? Que se celebraban mensualmente. ¿Por qué? Porque lo hacían con la actitud incorrecta. Es decir, el pueblo más adelante en el tiempo de los reyes va a corromper esta fiesta. Y es interesante porque van a pretender decir que están cumpliendo, pero en realidad el propósito de la ofrenda se había perdido. Lo estaban haciendo por cumplimiento, nada más. Es similar a lo que ocurre muchas veces en provincia, ¿no? En provincias tienen muchas fiestas, no necesariamente cristianas, sino fiestas patronales, así lo llaman, ¿no? Pero el motivo en realidad de esas fiestas patronales, incluso bautismo católico y todo lo demás, el propósito final es la pachanga, ¿sí o no? Cada uno de nosotros tenemos familiares, algo así en provincia, y podemos darnos cuenta de eso. Algo así sucedió con el pueblo de Israel en torno a estas fiestas mensuales o estas fiestas de lunas nuevas. Básicamente era para cumplir de boca para afuera, pero en realidad su motivación era cualquier otra cosa. Se corrompieron. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, verso 14. Lo voy a leer. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene, dice, aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. O sea, Dios está, algo que él había instituido, pero con el propósito de justamente de que el pueblo esté en una relación continua con Dios. Ahora Dios está, dice, cansado de ese tipo de fiestas porque lo hacían sin sentido. ¿Por qué? Porque celebraban su fiesta, pero luego terminaban en una serie de
lo habían unido, por así decirlo, con ciertos cultos paganos, o es más, cumplían con Dios y luego se iban a los lugares altos a presentar también sus holocaustos a los otros falsos dioses. Lo mismo que ocurre hoy en día con las personas religiosas. Hacen esto, octubre, ¿no? Señor de los Milagros, cargan su anda, todo, y luego termina la pachanga de la cuadrilla, algo así. Eso se llama religiosidad, hacer las cosas de una manera sin sentido, sin buscar una relación genuina con Dios. Y eso ocurría. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Pastor, yo estoy haciendo mi oración diaria, yo creo que ahí estoy cumpliendo con el Señor, estoy congregándome constantemente, ¿sabes? Hay algo que como iglesia nosotros practicamos. No es una ley, pero practicamos mensualmente. Justo este domingo lo vamos a practicar. ¿Cómo se llama? La Santa Cena. ¿Con qué actitud, con qué ojos vemos la Santa Cena nosotros? ¿Realmente lo vemos con el significado correcto? ¿Realmente venimos con un corazón dispuesto? ¿O cuando estamos aquí en la iglesia nos acordamos que hay Santa Cena? Realmente decimos, hoy tengo que ir porque hoy es la Santa Cena. Y hemos entendido el significado de la Santa Cena y voy anhelando a conmemorar el sacrificio de Cristo, a conmemorar esa obra preciosa en la que mis pecados fueron perdonados y voy a darle gracias a Dios y voy a renovar mi comunión con Dios y decirle, Señor, gracias porque hoy recuerdo tu sacrificio y me das la oportunidad de participar del pan y del jugo de uva que representan tu cuerpo, tu sangre, y vengo agradecido, vengo a conmemorarte, o de pronto tomamos el pan y el vino porque lo tenemos que tomar porque todos lo hacen. No vaya a ser que suceda lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, donde le dijo, hastiado estoy, me son gravosos. No convertamos las santas cenas en una religiosidad, mucho menos participemos, como dice el libro de Corintios, indignamente. Indignamente es como que, bueno, lo voy a hacer porque sí, una actitud incorrecta. Vengamos con la mejor actitud, anhelemos celebrar nuestra Santa Cena, entendamos realmente su significado. No es una galleta más que te podrías comprar en la bodega y comerlo en mayor cantidad quizás y más rica y hasta de chocolate quizás. Esa galleta que comemos, esa masa de harina básicamente, representa el cuerpo de Cristo. Apunta a algo, al cuerpo de Cristo rompiéndose en una cruz, por ti y por mí. Ese jugo de uva representa su sangre preciosa. Entonces vengamos con una actitud correcta. Amén. Entonces, te das cuenta que cada uno de estos ofrendas apuntaban justamente a esa relación continua que tenemos que tener con Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo está nuestra relación con Dios, ¿no? en estos tres aspectos? Diariamente, semanalmente en nuestro congregar, a modo de aplicación, ¿no? Y mensualmente cuando venimos a celebrar como iglesia la Santa Cena. Eso a modo de aplicación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra actitud para con esas tres eh, maneras en las que debemos de estar en continua comunión con Dios a través del sacrificio de Cristo, ¿no? Recuerda, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú esta noche estás escuchando la voz de Dios y estás escuchando que Dios está hablando, créela, síguela, síguelo. Eso es relación. Pero si tú no lo escuchas, si crees que lo que estoy compartiendo es antibíblico, estás en tu derecho. Pero si tú consideras que lo que estoy compartiendo está ligado a la palabra de Dios y justamente es lo que Dios anhela de ti, tener una comunión continua contigo, no te quedes en el oír, síguelo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice, mis ovejas oyen mi voz y la piensan y se olvidan. No, oyen su voz y le siguen. Si tú has considerado que Dios te ha hablado al corazón en cuanto a tu congregar, toma esa decisión de congregar constantemente y que ese a veces congregar se convierta en un congregar permanente y a veces faltaste por alguna razón. Amén. Versos 16 al 25, vamos a ver las ofrendas en cuanto a la Pascua y los panes sin levadura. Lo voy a leer rápidamente, dice.
Pero el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, decía al día siguiente. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida en el holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis una décima. Un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo, aparte del holocausto diario, ¿no? Se conforme a estos ofreceréis cada uno en los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerán además del holocausto continuo con su libación, y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Entonces, también hemos hablado bastante sobre la Pascua, ¿no? En el libro de Éxodo. Básicamente, ¿qué es la Pascua? Pasar por encima, pasar por alto, ¿no? La Pascua viene de la palabra pesaj. ¿Qué era el pesaj? Era el pasar por alto. ¿Y qué le recordaba al pueblo de Israel? Básicamente, ese momento cumbre en el que Dios va a sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? Que después de 9 plagas, el faraón con corazón endurecido no los dejaba ir. Entonces viene la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, que básicamente cada una de estas plagas eran el juicio de Dios sobre Egipto. Y en estos juicios que vino sobre Egipto no recayeron sobre Israel. ¿Me dejó entender? De tal manera que esta 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, cuando el juicio de Dios iba a pasar por la noche, por las casas de los egipcios, también por la casa de los israelitas, pero los israelitas iban a sobrevivir porque iba a pasar por alto. ¿Qué significa esto? Que el juicio de Dios cuando pasó, juzgó a los de Israel, pero cuando el pueblo de Israel pintó los dinteles de su casa con el sacrificio de un cordero, ese sacrificio de ese cordero los libró y hizo que el juicio de Dios pase por alto. Entonces, la Pascua nos recuerda el juicio de Dios sobre el pecado, pero al mismo tiempo nos recuerda la gracia de Dios con Israel. Y esos cordero que fue sacrificado para el pintar el dintel de sus casas nos recuerdan a alguien, a Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo cargó en la cruz nuestros pecados y Él recibió el juicio de Dios por nosotros. Y es por eso que nosotros somos declarados justos. Ese juicio debería recaer sobre nosotros. Esa ira de Dios, ese castigo de Dios debería recaer sobre nosotros. Pero Cristo lo pagó en la cruz. Él pintó el dintel de nuestras casas para que el juicio de Dios no recaiga sobre nosotros. Y básicamente lo mismo que Dios les quiere recordar a esta nueva generación de cómo es que Dios los ha librado de su juicio, también nosotros necesitamos constantemente recordar eso. En este caso nosotros lo hacemos en la Santa Cena, ¿no? No celebramos la Pascua, pero celebramos la Santa Cena, el sacrificio de Cristo. Cómo es que el juicio de Dios pasó por alto, porque Cristo lo pagó en la cruz. Amén. Entonces Jesucristo es nuestra Pascua. Recuérdalo constantemente. Recuérdenlo constantemente. Y es interesante porque esta fiesta es previa a la que se continúa. Y mira cuál es la que continúa. Dice, del verso 26 al 31, ofrendas en las fiestas de las semanas se le conocía, ¿ya? Dice, además el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, porque ya no eran siervos. Dice, y ofreceréis en holocausto en olor grato a Jehová 2 becerros de vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, con cada uno de los 7 corderos, una décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros.
Los ofreceréis además, dice, del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Entonces es interesante porque esto se presentaba, dice, el día de las primicias, verso 26. ¿Y qué era el día de las primicias? El día de las primicias era justamente eh, unas ofrendas especiales que presentaba el pueblo en agradecimiento a la provisión de Dios. Cuando ellos estén en la tierra prometida, Dios iba a proveerles a través de estas tierras cultivos, frutos, y ellos presentaban estas primicias a Dios como agradecimiento a su provisión. Pero acompañado de eso también dice, presentaban un macho cabrío para hacer expiación. Y es interesante porque básicamente están presentando dos cosas, ¿no? De que Dios los ha, esta expiación apuntaba a un reconocimiento de que ellos eran pecadores y que tenían una necesidad de ser perdonados. Y se presentaba esto para recién ahora poder decir gracias Dios también por la provisión que nos has dado de estas tierras. Porque si ellos no hubiesen sido sacados de Egipto bajo la gracia de Dios, ¿cómo podrían estar de pronto cosechando en la tierra prometida? Está muy unido. De tal manera que esto apunta a algo interesante que nosotros también debemos de recordar. Cada vez que vemos que Dios nos bendice en diferentes áreas de nuestra vida, ¿sabes qué? Primero recuerda que antes que esas bendiciones, o como el Nuevo Testamento o Mateo lo llama añadiduras, está de que Cristo ha sido tu mayor bendición, te ha librado de la esclavitud del pecado. Por cierto, eres la provisión de Dios. Mayor provisión que Dios nos pudo haber dado es su Hijo. Y que en Él hay añadiduras, hay añadiduras. Pero cuidado con que estas añadiduras nos distraigan y nos hagan olvidar la mayor provisión que Dios nos ha dado. Dios nos puede dar salud, amén. Nos puede dar economía, amén. Nos puede dar una familia sólida, correcto. Pero mayor a eso ha sido su provisión, su Hijo amado, que Él envió a este mundo para expiar nuestros pecados. No hay provisión, no hay bendición de Dios que pueda reemplazar eso. Todo lo demás es añadidura. En Cristo hemos recibido todo ese pack. Y el pueblo debería entender esto con estos sacrificios. No solamente de que, wow, mira cómo Dios bendice mis cultivos, sino entender que la mayor bendición fue de que sus pecados habían sido perdonados mediante esa expiación. Lo mismo viene para nosotros. No podemos andar dando gracias a Dios por la economía, por la salud, por el matrimonio y olvidarnos que su mayor provisión fue de que seamos salvos por la obra preciosa de Cristo. Amén. Jesucristo es nuestra provisión. Él es el que Dios envió al mundo y en Él somos bendecidos. Hay riquezas en gloria, dice, en Cristo Jesús. Y esto no solo lo dice el Nuevo Testamento, es interesante porque en este momento viene a mi mente cuando ustedes se acuerdan ese pasaje donde de pronto Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿sí? Está en Génesis, Abraham está ahí para sacrificar a su hijo, hasta que la piensa, está en eso, ¿no? Y de pronto viene una voz y le dice, Abraham, tranquilo, no lo sacrifiques, dice. Yo me proveeré, dice, de sacrificio. Yo me proveeré, dice Dios. O sea, es interesante porque Dios no iba a proveer nada más, sino Él se iba a proveer. Y esto va unido a lo que Cristo dijo estando en la cruz. A mí no me quitan la vida, sino yo la entrego. Él es la mayor provisión que Dios ha traído. Él es la provisión. No es que Cristo provee, aunque sí, pero Él es la mayor provisión. No es que de pronto mejoró tu economía, no es que de pronto ahora tienes salud. La mayor provisión es que tú tengas a Cristo en tu vida. Y eso es lo que debía entender este pueblo. La mayor provisión más allá de los cultivos es de que ellos habían sido librados de Egipto y que ahora estaban en una comunión con Dios. Esa es la mayor bendición de la que igual podemos hoy día gozarnos, de que estamos en una comunión con Dios y que venga toda la añadidura que tenga que venir. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, porque a través de estas ofrendas, Señor, nos recuerdas
somos llamados a vivir una comunión continua, permanente, genuina, una búsqueda constante de ti, Señor, diariamente, semanalmente, mensualmente, siempre recordando de dónde nos has sacado, Señor, siempre recordándonos que tú eres la mayor provisión, Señor, por la que debemos estar agradecidos, Señor. Tú eres nuestra provisión, recordando que tú eres nuestro reposo, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que han escuchado tu palabra, Señor. Amén.